estamos de vuelta, son las 9:32 minutos. La temperatura, sensación térmica 8 grados. Está fresco hoy y ahora vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, doloroso y difícil de abordar en muchas ocasiones en el plano intrafamiliar. Vamos a hablar de violencia sexual, que no solamente afecta a niños, adolescentes y adultos, afecta a todos. Cuando hablamos de violencia sexual, ¿a qué nos referimos? Si esto tiene que ver con una violación, tiene que ver con una violencia verbal, puede ser o un familiar el que ejerza esta violencia sexual sobre nosotros. Todos estos temas los vamos a desarrollar en un minutito nada más con una especialista, pero ahora presentamos este informe. En el año 2011 se reglamentó la Ley Nacional 26.485, que protege a las mujeres de la violencia sexual y otros tipos de violencias. Pero, ¿qué es la violencia sexual? Es no poder decidir libremente sobre tu sexualidad. Es que te obliguen a hacer algo que no querés durante una relación sexual. Puede ser por el uso de la fuerza física, de armas, por presión o amenazas. Por el uso de palabras que te hacen sentir culpable. Puede venir de personas que se aprovechan de tu confianza o de su poder. Los agresores pueden ser familiares, personas conocidas, parejas o exparejas o desconocidos. Las víctimas suelen ser niños, niñas, adolescentes, mujeres y varones adultos. Puede ocurrir una sola vez o puede repetirse. Bueno, y la mejor manera de poder prevenir este tipo de casos es hablando del tema, es haciendo referencia a qué es lo que nos está pasando. Por eso es que hemos invitado a la doctora María Vargas, que es jefa del Departamento Materno-Infanto-Juvenil del Hospital Álvarez, que es una especialista en este tema, y nos va a contar de todo. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de esto en general? Hay una sensación de que tememos a... Varas, me confundí, perdón. Es la doctora María Varas, no Vargas. Le había agregado una letra. ¿Por qué nos cuesta hablar o por ahí es una sensación de que nos cuesta hablar? Cuesta hablar a veces porque faltan conocimientos, porque faltan recursos a donde concurrir, porque está la víctima habitualmente sumada a una situación de culpa y de vergüenza, de alguna manera se siente responsable, muchas veces culpable de lo que ha ocurrido. No nos olvidemos que violencia sexual es toda aquella situación en la cual alguien se ve obligado a hacer algo que no aprobó, que no deseó, y en la que medió por parte de otro el exceso de la fuerza, sea física o sea psicológica. Claro. O sea, siempre en una situación de violencia sexual hay una situación de coerción. Hay alguien que obliga y hay alguien que está sometido a esa situación y a esa obligación. En general también hay una asimetría de poder, ¿no? O sea que coerción y asimetría de poder es la situación que se vive en cada situación de violencia sexual. Esto significa que hay una desvalorización muy grande por parte de la víctima, entonces empieza a aceptar casi como normal o como que le tocó una situación en la que ella decididamente no está de acuerdo, o él, o ese niño. Eso sucede invariablemente. La mayoría de las veces las víctimas de violencia sexual son mujeres, a todas las edades. Si bien en edades más pequeñas puede haber una mayor incidencia de varones, las mujeres son las víctimas más frecuentes de la violencia sexual. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, el clásico ejemplo es el de la violación, que ocurre en la vía pública por un desconocido, en una situación imprevista, brusca y en la que en general media la fuerza física. Claro. Pero hay otras situaciones de violencia sexual. También puede ocurrir violencia sexual con un conocido, con una pareja, y es toda aquella situación en la que la mujer no ha aprobado o no desea mantener una relación sexual y es obligada a ella. También es violencia sexual obligar a una persona a ejercer la prostitución o la trata de personas. Claro. O sea, el espectro es amplio. Es súper amplio. Es muy amplio. Y en el caso puntual de los chicos que son, digamos, de alguna manera una población vulnerable y susceptible al abuso sexual, porque en general el chico es criado para respetar la autoridad, confía en el adulto, es curioso, incluso tiene curiosidades sexuales, se convierte en una víctima vulnerable. Terrible. Y en ellos, a diferencia de lo que ocurre con las adultas,
la violación o el abuso sexual ocurre habitualmente en el marco intrafamiliar y habitualmente por una persona cercano, ¿sí? Allegado. Por un tío, por un amigo de la familia, por el propio docente, padre o, por, sí, o digamos, por, por docente, alguien por lo que fuera. Que convive habitualmente o que forma parte del círculo íntimo del niño. ¿Cómo identificamos en el caso del niño? ¿Cómo podemos ayudar? Sabemos que esto es una instancia muy pero muy difícil y ya vamos a hablar de los recursos que se tienen justamente para poder canalizar esta gran angustia, que es un capítulo enorme de aquellas mujeres o aquellas adolescentes que no saben a quién ni cómo. Pero detengámonos un minuto en los niños y repasemos cuáles son las cosas que nos puedan dar cuenta de una situación no normal que los pueda estar afectando. En el caso particular de los niños, la situación es, diría, grave y doblemente grave. Primero porque ocurre dentro del ámbito familiar y porque, a diferencia de ese evento único que puede ocurrir en la calle o en la vía pública, suelen no dejar secuelas físicas. En general, el abusador no practica una penetración o una violación. Puede suceder en los casos graves, pero en general se trata de caricias inadecuadas, de manoseo, de toqueteo, de obligar a ver imágenes o situaciones que para el niño son inconvenientes. O sea, el abuso es sutil y va ejerciendo el agresor una forma de condicionamiento de este niño para que no devele el secreto. Primero a través de una especie de seducción, de convencerlo, de hacerlo partícipe de ese secreto, de hacerlo responsable de la posibilidad de que algo malo sucede si lo devela, claro. la amenaza permanente. Esto se va perpetuando en el tiempo. Por eso, cuando se descubre el abuso sexual en un niño, es muy probable que haya pasado mucho tiempo. En el mejor de los casos, en un momento este niño puede referirle el secreto, la situación que está viviendo, penosa y de larga evolución, a alguien. Puede ser un amigo, puede ser un docente. En el mejor de los casos, esa persona, ese adulto, cree en la palabra del niño y busca atención. En algunas otras situaciones, cuando esto no sucede, el pronóstico realmente es grave, porque además del daño infligido, vuelve a revictimizarse en una situación en la que no es creído. De todas maneras pueden aparecer signos, claro, síntomas. por ejemplo, una irritabilidad en exceso, un chico que llora, que no quiere salir, que inclusive, no sé, tiene miedo de ir a la escuela, de que lo vean otros compañeros. Todos esos son signos de alerta, de que no necesariamente de abuso sexual, sino de que a un chico le está pasando algo. Y creo que a esto hay que estar atentos. Estas estresores, digamos, estas situaciones o elementos que nos hacen pensar que este chico está sometido a situación de estrés físico, psíquico, emocional. Entonces, cuanto más pequeño, más inespecíficos los signos. Cambios de carácter, cambios de humor, irritabilidad, regresiones, niños que habían controlado esfínteres y pierden el control de esfínteres, dificultades en el sueño, dificultades en la alimentación. Cuanto más grandes, trastornos en la escuela, en los adolescentes, fugas del hogar, tendencia a consumir alcohol, drogas. Hablando de los adolescentes, mientras que te escuchaba hablar, pensaba en la situación social que puede afectar también enormemente y que puede ser un factor de riesgo para estos adolescentes. Familias enteras, numerosas, que viven hacinadas en una sola habitación, que son testigos de las relaciones sexuales de sus padres o de su padre con una nueva pareja y que de alguna manera empiezan a acompañar una realidad sexual donde termina siendo prisionera de esa situación, ¿no? Porque ya tiene pechos, porque ya es lolita, porque aparentemente seduce o porque mira a la pareja de la mamá y simplemente es adolescente y no puede detener lo que le pasa a su cuerpo y lo que su cuerpo puede transmitir, ¿no? Eso es tan injusto en general. Dos comentarios en relación a esto. Primero, que es así, digamos, cuanto mayor sean los factores de riesgo sociales, económicos, culturales, mayor la posibilidad.
Pero también tenemos que pensar que no escapa a ningún medio social. Ni hablar, ni hablar. Y es más, en aquellos ambientes de mayores recursos, el silencio es más grave. Digamos, la posibilidad de develar el secreto es más difícil. Exacto. Es más difícil. Por otro lado, también hay que vencer con este prejuicio de, bueno, usa minifaldas, anda por la casa. Nada da derecho a alguien que tiene una superioridad en edad, en tamaño, en ejercer violencia sexual sobre nadie. Entonces, digamos, es cierto que las familias socialmente aisladas, con dificultades desde lo edilicio, que tienen que vivir hacinadas, donde sus integrantes terminan recreándose entre ellos, a lo mejor por la falta de estímulos externos, donde falta un poco la contención del entorno o del medio que los rodea. Que no necesariamente sea así en todos, simplemente esto es un factor de riesgo y es una situación que hay que atender, al igual que hay que atender todas estas situaciones que la doctora recién pero no nos olvidemos que es, digamos, en este sentido lamentablemente democrático y afecta a todos. Doctora, quien nos está escuchando, quien está viviendo una situación que puede ser parecida a lo que estamos describiendo, pero que efectivamente es consciente de lo que significa hablar, contar aquello que le está pasando. ¿Existe otra instancia que no sea la de confesarle a su mamá, confesarle a una madrina, confesarle a una amiga? Una instancia pública del Estado que me permita yo canalizar esta brutal angustia, esta brutal situación de desamparo que siento, para que después sí efectivamente el servicio social pueda integrar esto al plano familiar. Sí. En principio las víctimas tienen que saber que hay lugares a donde recurrir. Y yo en la primera instancia que creo y en la que pienso es aquella que tienda a una recepción y un abordaje integral de quien está siendo víctima de una violencia sexual. Entonces yo creo que el primer lugar donde la víctima tiene que recurrir es a un hospital público. Perfecto. Creo que es allí donde se le va a atender, en el caso de la emergencia, dentro de las primeras 48 horas, o sea, todo aquel que haya sido, toda mujer o todo hombre que haya sido víctima de un abuso sexual, de una agresión sexual en las últimas horas, debe recurrir dentro de las primeras 48 horas. Esto es muy importante, porque se van a tomar medidas que van a evitar males mayores. Como un posible embarazo no deseado, una violación. Por ejemplo, la anticoncepción de emergencia, el tratamiento preventivo de enfermedades de transmisión sexual, el tratamiento preventivo con antirretrovirales para evitar el VIH-Sida, la atención de las lesiones en el caso de que las hubiera, de los golpes en el caso de los que las hubiera, la prevención con vacuna antitetánica para esas heridas, la prevención con vacuna de hepatitis B si no la tuviera. O sea, la emergencia en el caso de la violencia sexual requiere de una atención inmediata. Cuanto más precoz, mejores los resultados. Perfecto. Y desde el plano psicológico o de atender esto como una emergencia familiar y social también. Totalmente. Yo voy a plantear una situación para ver cuál es la respuesta, ¿no? Me animo, voy, me presento, hablo con la doctora que me atiende en la guardia, le confieso que estoy siendo abusada sexualmente por mi padre o por quien sea, una persona que a mí me afecta enormemente. Me atiende, me ofrece todos estos recursos médicos. ¿Qué hago? ¿Qué hace esa persona conmigo? Yo siento que no puedo volver a mi casa después de esto, que no puedo recurrir afectivamente a nadie en el plano íntimo familiar. ¿Quién me sostiene? ¿Cómo me orientan? Bueno, casualmente esto es, digamos, lo que constituye el abordaje integral de las víctimas de violencia sexual. El abordaje implica esto, un acompañamiento
desde lo psicológico y desde lo social. Entonces, en este momento que es la emergencia, se atenderá los aspectos físicos y se hará todas estas medidas desde lo médico que hablamos. Sí. Pero a posteriori, inmediatamente a esto, hay un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, que van a acompañar, que van a tratar, que van a evitar que este daño sufrido deje la menor cantidad de secuelas posibles. ¿Sí? Y esto se seguirá en el tiempo con los trabajadores sociales y con los psicólogos. Seguramente también la integración de la familia será importante para la recuperación de la víctima. Claro. Una de las cosas más reparatorias es que se tome partido por la víctima, que aquel que ha sido sometido a una situación de abuso, de violencia, de cualquier tipo de violencia, se sienta respaldado. Sienta que es respaldado, Claro. que es respaldado por las personas que lo acompañan, que lo quieren, quien está ligado afectivamente con ella. Doctora Varas, muchísimas gracias. Y seguramente volveremos a hablar de esto muchísimas otras veces. Hay muchas otras cosas por desarrollar, información que vos tenés que saber. Es un tema delicado que afecta a mucha más gente de la que nosotros suponemos. Sí. Y esto tiene que estar al alcance de todos. Gracias, doctora. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos. No se vayan. Me has perdido. Solo quedan las palabras que vacías de sentido. Muecas solo son. Y es que ahora solo queda un esqueleto que dormita en las cenizas de otro tiempo. Imagínate.